Ok, buenas noches, hermanos. Nuevamente vamos a comenzar y me gustaría que podamos comenzar este tiempo orando al Señor y pidiéndole que Él sea dándonos el discernimiento, sabiduría, y también podamos estar todos conectados bajo el mismo espíritu, y que el Señor también sea dándonos paz para que nos podamos concentrar. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tal vez en casa tenemos algunas dificultades, pero es necesario que nos podamos concentrar para poder tener este tiempo de estudio bíblico. Sí, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu infinita misericordia, Señor. Alabamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Exaltamos tu obra en la cruz, tu obra redentora, Señor, que nos permite hoy el poder acercarnos libremente a poder adorarte y al poder, Señor, disponer nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, Señor, nuestras vidas delante de ti, para decirte, Señor, que queremos conocerte, que queremos exaltarte, que queremos, Señor, escudriñar las Escrituras y encontrar, Señor, tesoros que nos has prometido, Señor. Una verdad que no solamente nos llena de riqueza, sino que también nos da descanso para que tengamos esperanza, no para esta vida, sino también para la vida venidera, Señor, la vida eterna. Gracias por morir en la cruz, gracias por darnos esperanza a través de tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos que sea tu Santo Espíritu gobernando, Señor, nuestros corazones, y que nos permita, Señor, tener el discernimiento y la sabiduría para que no seamos nosotros, Señor, los que estemos diciendo cosas de hombres, sino que sea su Santo Espíritu guiándonos hacia la única verdad que es Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, y bendecimos nuestras familias, Señor. Te pedimos que las bendigas, te pedimos que bendigas, Señor, a nuestros hermanos de la congregación en Canoa, en la Iglesia de Cristo Universal, Señor. Y rogamos, Señor, también por las familias que están pasando procesos duros, Señor, por pérdidas de familiares, Señor, por escasez económica. Rogamos, Señor, para que sea usted su pronto refugio, Señor, y a nosotros, su iglesia, nos enseñe a tener un carácter piadoso que refleje el amor de Cristo y estemos dispuestos a ayudar y estemos dispuestos también, Señor, a poder abrir nuestros corazones y poder dar a aquellos que necesitan, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Ok, voy a hacer un rápido recuento de lo que estuvimos viendo en las prédicas pasadas. Espero en Dios que hayan podido todos ver la primera parte. Estuvimos viendo las 4 primeras expresiones, las 4 primeras palabras. En la primera nos encontramos con una oración de parte de Jesús, donde clamaba al Padre y le decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración que muestra a Cristo como intercesor, rogando al Padre por quienes lo torturaban injustamente. No solamente estaba rogando por toda la humanidad, sino específicamente para aquellos que estaban torturándolo en ese momento, y a pesar de que justamente ellos eran culpables de estar asesinando a Jesús injustamente, Cristo intercede por ellos. Y esto nos muestra cómo Cristo antes ya había enseñado a cómo tratar a los enemigos y ahora nos da ejemplo de aquello. Esto muestra el verdadero carácter compasivo y misericordioso de Jesús. Cuando dijo perdónalos, Cristo estaba pidiendo su propia crucifixión, y en otras palabras él decía, Padre, perdónalos y condéname, porque solamente a través de la crucifixión y de su muerte entonces ellos encontrarían perdón. Entonces, en otras palabras, cuando pedía perdón a Dios, al Padre, estaba pidiendo que él sea crucificado. Y sabemos que Dios escuchó la oración de Jesús, porque luego hubo salvación para los judíos, para los romanos y para todos aquellos que de alguna forma hemos crucificado a Cristo. Y si pudiésemos resumir esta expresión que Cristo Jesús da en la cruz con una palabra, sería misericordia. La segunda palabra hablaba de un suceso que tuvo mientras Cristo estaba en la cruz, y es que habían 2 hombres al lado, 2 hombres que habían sido justamente condenados a muerte. Y en medio de esto, uno de estos hombres se burla de Jesús, pero otro reconoce quién era el que estaba a su lado y le pide salvación. Y Jesús le responde con un de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y vemos cómo, a pesar de que habían 2 hombres en el momento en el cual Cristo estaba crucificado, y habían visto la actitud de él, y algunos
inclusive pudieron haber, o mejor dicho, los dos pudieron haber conocido quién era Jesús en su vida, en su ministerio y en su vida. Solo uno de ellos fue salvo, solo uno de ellos reconoce quién era el que estaba muriendo a su lado injustamente y fue salvo. El pecador reconoció quién era Cristo sin demandar señales para creer, ni pidió que salvase su cuerpo, sino su alma. Y esto es algo también que resaltábamos acerca del pecador que reconoció la deidad de Cristo, por cuanto no pidió que su cuerpo se salvara, diciendo: Cristo, sálvame en cuanto a mi cuerpo y bájame de la cruz, sino que pidió que se acordara de él en el paraíso y en su reino venidero. Este hombre creyó en el reino venidero, aunque las circunstancias parecían adversas. En ese momento Cristo estaba muriendo y muchos lo dejaron, muchos lo abandonaron, y en ese momento parecía que su reino acababa, pero sin embargo este hombre, a pesar de esas circunstancias, creyó. Y terminábamos diciendo con respecto a este punto que Jesús le asegura su salvación, y más que eso le promete estar con él en la morada de Dios hoy mismo, no mañana, no pasado, sino le da una seguridad de vida eterna en ese mismo momento. La tercera expresión que estábamos tocando era: mujer, he ahí tu hijo, y le dice al discípulo: he ahí tu madre. Vemos como la madre de Jesús estaba cerca y de alguna manera se da por finiquito, se termina el fin de la relación humana entre Jesús y María para dar paso a una relación espiritual que María necesitaba tener, porque ella también necesitaba a Cristo como Salvador y no solamente como su hijo, el cual la había acompañado ya por largos años, porque ella era pecadora y necesitaba que Cristo muriese en la cruz. Y Jesús designó a Juan, su discípulo, como hijo para María, para que cuidara a María como un hijo debía hacerlo, y le asignó la responsabilidad de velar por las necesidades de esta mujer. También hablábamos que por qué muchos dicen, si tenía María más hijos, ¿por qué no le encargó a sus hermanos Jesús que hiciera esto? Bueno, hablábamos un poco de que Juan, al ser discípulo de Jesús, era una persona temerosa de Dios, y Jesús conocía el corazón de Juan y sabía que él iba a honrar a su madre, en este caso María, como el Señor lo había demandado. Y luego de eso, a través de la iglesia de Cristo, y eso es algo que nos da esperanza a todos, se cubría esa necesidad familiar de María, de Juan y de todos nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, y se encuentran cubiertas en la iglesia de Cristo Jesús. Y esta necesidad que a veces nosotros tenemos de relaciones necesarias para poder crecer en la fe y crecer en varios aspectos de la vida, Dios las provee. Y aquí vemos un ejemplo de aquello. Y la última expresión que analizábamos en el estudio pasado era cómo Jesús hace una exclamación y ya no dice y nos expresa ante Dios como su Padre, sino que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya hablamos que esta expresión era un poco profunda y para muchos es difícil de entender, pero se expresa el profundo clamor pidiendo explicación de por qué había sido desamparado Jesús. Y es un grito desolador para un Jesús que había expresado siempre estar acompañado del Padre y complacido en el Padre y siendo uno solo con el Padre. Y para nosotros puede ser un poco difícil, pero nosotros tenemos que entender que en ese momento Jesús estaba en oscuridad, solo y abandonado, porque Jesús mismo había reconocido que Dios tendría que traer juicio sobre el pecador. Y Jesús en ese momento estaba ocupando el lugar de nosotros y de todos los pecadores. Y tenía que recibir la ira de Dios y tenía que recibir la soledad que eso conllevaba. Y analizamos que Él fue abandonado para que nosotros no sufriéramos ese abandono por nuestro pecado. Es decir, Él considera su vida para poder ponerla en lugar de la nuestra y así nosotros ser librados de ese castigo divino que nos esperaba a causa del pecado. Y si pudiésemos resumir esto con una palabra, hablábamos del sacrificio. Y no solamente el sacrificio de su cuerpo, como lo veíamos,
que ya lo hemos estudiado en las Escrituras, sino también el sacrificio de su alma, de sus emociones, de la relación con el Padre, al cargar todo el pecado de la humanidad en la cruz. Él necesariamente iba a ser rechazado por el Padre, en el sentido de que Dios había dicho que del pecador iba Dios a esconder su rostro. Él no podía tener relación con lo impuro, él no podía tener relación con la impiedad. Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, que no puede tener complacencia sobre el pecado, y en ese momento Jesús era un hombre que cargaba con todo el pecado de la humanidad. Por lo tanto, no podía haber una relación como la que antes ya habíamos visto que él tenía. En la quinta expresión, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, quinta, sexta y séptima, vemos ahora, y me gustaría que me acompañe a Juan capítulo 19, versículo 28, por favor, y vamos a estudiar las tres últimas expresiones de Cristo. Y la primera dice en el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, tengo sed. Lo primero que me gustaría resaltar en esta expresión es que en el dolor y sufrimiento del cuerpo y el alma de Jesús, él clama y muestra una sed profunda que no podía soportar. Y esto fue profetizado en el Salmo 69, versículo 21. También me gustaría que usted vaya con su Biblia al Salmo 69, versículo 21, que dice así, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber sangre. Estos son expresiones de David que de alguna manera son salmos proféticos que hablan de esa angustia que iba a padecer Cristo Jesús en la cruz. Por eso dice acá que para que la escritura se cumpliese, entonces Jesús dijo, tengo sed, porque había sido profetizado en este salmo. Muchas de las expresiones, lo estuvimos viendo también en la primera parte, muchas de las expresiones de Cristo en la cruz y de los padecimientos de Cristo en la cruz fueron expresadas en los salmos por medio de David. Y ahora esta expresión de tener sed era algo que ya se había dicho que iba a suceder. Y se cumple con este versículo 21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y esto fue algo que no solamente dijo, sino que sucedió. En el Salmo 22, versículo 15, Salmo 22, versículo 15, si tiene Biblia, por favor, me gustaría que me acompañe. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Es una más de las expresiones proféticas de David en sus salmos, hablando de lo que estaba pasando en ese momento, Cristo Jesús en la cruz. Y habla específicamente, dice, mi lengua se pegó en mi paladar, y esto ocurrió seguramente por la escasez de agua en su cuerpo. Ok. La segunda cosa que me gustaría resaltar, aparte de que Jesús en su cuerpo estaba sufriendo y también en su alma de una sed, y ya vamos a ver por qué digo en su alma, una sed profunda que fue profetizada, es que esto de aquí también nos lleva a entender cómo Jesús se identificaba plenamente con la humanidad y con el hombre. Cristo Jesús, sabemos muy bien que fue deidad, fue 100% Dios, pero también sabemos que fue 100% hombre. Y la Biblia declara que Él, al demostrar una sed física, Él nos demuestra también una sed espiritual. Pero esta sed física y esta sed espiritual lo que hacen es mostrarnos cómo Él estaba plenamente identificándose en la condición que estaba el ser humano. Me gustaría que por favor me acompañe a Filipenses capítulo 2, versículo 7.
Me gustaría que por favor me acompañe a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Cristo Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo no solamente debemos considerarlo como Dios, sino también como aquel que fue hecho semejante a los hombres. Y hacerse semejante a los hombres también significa no solamente comprender nuestras necesidades físicas y emocionales, sino también padecerlas. Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y vemos una vez más cómo las Escrituras declaran de Cristo Jesús que tenía que ser semejante en todo a sus hermanos, hablando de nosotros. El Salmo 42, en cambio, habla no solamente de esa sed física, sino que habla de esa sed espiritual. Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, vemos cómo el salmista también expresa que los hombres tienen una sed de Dios, no solamente una sed de líquido vital, sino también el alma del hombre tiene una sed de Dios. Y Mateo, capítulo 5, que precisamente está en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y vemos cómo, y me gustaría que usted medite en esto, cómo Jesús toma la figura, o la Biblia, Dios mismo toma la figura de una necesidad básica del ser humano, como el tener sed, debido a que nosotros necesitamos estar constantemente bebiendo agua para vivir, es el líquido vital, como nosotros lo conocemos, y hay expresiones metafóricas que hablan de que nosotros en nuestra condición espiritual tenemos una sed de Dios, tenemos una necesidad de Dios. Y vemos cómo cuando Jesús dice y hace esta expresión de tener sed, y él, esto proféticamente ya se había dicho que le iba a suceder a Jesús, y habla en cuanto a su condición de sufrimiento en la que él necesitaba de agua en ese momento, también vemos cómo al identificarse con la humanidad, porque fue 100% hombre como lo vimos, y se identificó y se hizo como uno de nosotros, él también expresa no solamente esa necesidad física, sino que expresa una necesidad espiritual, una sed de Dios y una sed por justicia de Dios, que iba a ser suplida precisamente por su muerte. Pero en este caso, y es algo que a mí me gustaría que todos podamos comprender la profundidad de las palabras de Jesús, porque entonces si comprendemos lo que él estaba pasando en la cruz y cómo él se identificaba plenamente con nosotros, no solamente al cargar nuestros pecados, sino al tener un clamor por la necesidad física y espiritual que todo ser humano tiene, no solamente por el momento de martirio, sino también por la necesidad espiritual de un Dios que lo librara y que lo salvara en ese momento y que cargara con, mejor dicho, expresara la misericordia suprema de Dios por el pecado que él estaba cargando. Es algo que a nosotros nos lleva a poder entender quién era Cristo Jesús. Entender que Cristo Jesús no solamente estaba para poder hablar y poder declarar salvación al hombre, sino que él mismo padeció como cualquiera de nosotros hubiésemos padecido a causa de nuestro pecado. Hay una total identificación de Cristo Jesús con nosotros. Jesús también muestra y Dios muestra a lo largo de sus escrituras una sed por las almas y una sed por salvación. Y a través del sufrimiento de la cruz refleja el castigo y el fuego del juicio de Dios por nuestros pecados. Si usted
va a Lucas capítulo 16, versículo 24, nos encontramos con una de las historias que son para muchos difíciles de poder entender, porque se dice que más allá de ser una historia real, es una metáfora que nos ayuda a entender un poco lo que pasa después de la muerte. Y en el versículo 24, fíjese en esto muy interesante que dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esta historia narra a un rico y a un pobre que se llamaba Lázaro, un mendigo que se llamaba Lázaro. Y en medio de eso, la historia dice que el mendigo fue llevado al seno de Abraham, más el rico fue enviado al lugar de tormentos. Y cuando esto sucedió, el rico dice que da voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y una de las cosas que nosotros vemos acá es que ese lugar de tormentos precisamente era un lugar lleno de llama, y era precisamente el juicio por cuanto este hombre rico no había tenido temor del Señor y fue llevado a este lugar. Y por estas llamas que estaba siendo atormentado este rico, dice que lo que él pide es que este hombre, Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, le pudiese, y era la petición para Abraham, y la petición era que este hombre le pudiese mojar con la punta de su dedo, su lengua. ¿Por qué su lengua? ¿Y por qué con agua? Porque precisamente esto tipifica no solamente el castigo que iba a pasar, sino lo que iba a sufrir en cuanto a las necesidades. Era tan tormentoso las llamas por las que estaba pasando que quería algo de frescura, y la única manera que él se dice que expresa este pedido fue a través de que se le diese agua en su lengua, agua en su boca. Entonces, muchos teólogos dicen, y muchos estudiosos de la Biblia dicen lo siguiente: ok, ¿será acaso entonces que Jesús en este momento nos quiere ejemplificar o nos quiere mostrar de alguna manera cómo el castigo de Dios y el sufrimiento en la cruz le llevó a Jesús a pasar por un fuego tormentoso, donde Jesús exclamó lo que nosotros exclamaríamos al ser castigados por nuestros pecados? Vemos que este hombre, como leíamos en Lucas 16, clamaba sediento por agua, y vemos cómo Jesús hace un ejemplo similar. Y no digo precisamente que Jesús fue llevado en ese momento al lugar de tormentos, no estoy hablando de aquello, solo estoy hablando de la similitud de las expresiones, de la similitud de las figuras literarias que se utilizan para poder ejemplificar la necesidad de una persona que está siendo castigada por el pecado. Y en ese momento, recordemos una vez más, Jesucristo estaba siendo castigado por el pecado, estaba en la cruz cargando con el pecado, y ya no solamente muestra que había sido abandonado y hace una expresión y levanta una oración a Dios diciéndole: ¿por qué me has desamparado? Sino que ahora también muestra una sed profunda. Y vemos que esto se cumple porque solamente a través de este sacrificio y de este clamor de Jesús a su Padre, Él puede cumplir las promesas que ya había dicho antes. Por ejemplo, Juan capítulo 4, versículo 14. Y es muy interesante también cómo las promesas que Él hace tienen que ver precisamente con el agua. Juan capítulo 4, versículo 14. Dice lo siguiente: mas el que bebiere del agua, hablando Jesús, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Repite nuevamente el versículo 14, Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, da una promesa de dar una agua que no vaya a dar sed jamás a aquel que la bebiere. Apocalipsis 22, versículo 17. Apocalipsis 22, versículo 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Nuevamente repito. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y una vez más vimos cómo la necesidad de salvación en cuanto a poder ser saciados por Dios es semejante a una fuente de agua que da vida eterna. Y habla de ese estado de estar sediento por salvación, de estar sediento por vida eterna, y se refleja precisamente con el agua. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que reflexionar acá, y es que lo que Jesús habla en la cruz no es carente de significado. No lo habla solamente en su humanidad, identificándose con nosotros y cumpliendo una profecía, que ya lo estuvimos analizando, sino también al decir que Él está clamando por una sed de vida eterna, una sed que refleja el pedido de toda la humanidad y que debía ser suplida solamente por su muerte, que iba a ocurrir ya en un tiempo más adelante. Ya estaba a punto de morir Jesucristo. Pero vemos también que a causa de esta sed que Él tiene, precisamente que iba a ser suplida por medio de su muerte, luego de eso, a través de su muerte y resurrección, nosotros íbamos a poder gozar de una fuente inagotable de agua para vida eterna. Y esto es algo que es poco paradójico, porque Jesús pasa de ser un hombre sediento y en unos minutos se convierte en el triunfador de la muerte, en aquel que resucita luego para poder ser ahora la fuente de agua para vida eterna. Es decir, pasa de ser un hombre carente debido al pecado de nosotros para luego convertirse en el dador de vida, en el dador de esa agua, en el dador de esa fuente para vida eterna. Y es como ya lo veíamos antes, ¿verdad? Cómo Él sufrió la soledad para que nosotros no pasásemos esa soledad. Él cargó los pecados de nosotros en la cruz para que nosotros no lo hiciéramos, porque Él era el único que podía ser aceptado por el Padre. Pero esto no implica que solamente sufrió por unas horas y murió, sino que su cuerpo y su alma sufrieron lo que nosotros hubiésemos sufrido, tener sed en su físico y también tener sed en el alma por salvación. Pero luego no significa que Él se queda sediento, no significa que la muerte lo venció a Cristo Jesús y entonces la muerte fue un castigo que recibió Cristo Jesús, de lo cual no iba a poder reponerse después, sino que la Biblia, en la palabra, declara que Cristo Jesús es el Rey de Reyes victorioso que triunfó en la cruz. Cristo Jesús se convierte en el invencible. Cristo Jesús se convierte de ser el hombre que pide agua y dice, tengo sed, a convertirse en una fuente inagotable de vida eterna, luego con la victoria de Él en la cruz. Él en su resurrección termina convirtiéndose en esa fuente de agua, y ahora nosotros que clamamos y que nuestra alma clama y tiene sed de Dios, como lo decía el salmista, podemos ser llenos de Él y de su Santo Espíritu. Ahora, por su sacrificio en la cruz y por
esa condición sedienta que Él pasó en la cruz, por la carencia que Él pasó en la cruz, por el abandono que Él pasó en la cruz, nosotros ahora podemos ser saciados completamente de agua, y no hablo solamente de la provisión física para nuestro cuerpo, de la agua que nos ayuda a mantenernos vivos en esta tierra, sino de una fuente inagotable de agua que tipifica la vida eterna, como lo estuvimos hablando. Y si hay una palabra que pudiésemos ponerle a esta expresión, es sufrimiento. Como Cristo Jesús, cuando sube a la cruz, no sube para morir en instantes, sino que muestra ese sufrimiento y esa identificación con el sufrimiento que se identifica plenamente con ese sufrimiento que nosotros era parte o era necesario que nosotros pasemos en la cruz a causa de nuestro pecado. Y ese sufrimiento Cristo Jesús lo expresa en estas palabras. Y me gustaría que usted guarde y esto en su corazón, guarde y lo medite en su vida, porque no son palabras que carecen de significado, son palabras profundas que nos llevan a nosotros a entender quién era Cristo Jesús realmente y qué era lo que Él quería enseñarnos cuando estaba en la cruz acerca de su obra. Luego, en la sexta y penúltima expresión, me gustaría que me acompañe a Juan capítulo 19, versículo 30. Dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok, la palabra consumado es, en el original griego, es una sola palabra. Tal vez muchos la han escuchado. Esa palabra es tetelestai. Es una sola palabra que en este caso es una expresión de victoria, que significa llevado a su fin completo y perfecto. Es decir, culminar algo perfectamente. En este momento Jesús ya no se refería a sí mismo y a los padecimientos en su cuerpo, sino que ahora se refiere a la obra que Él estaba ejecutando en la cruz, a la obra de Cristo que estaba siendo consumada en la cruz de manera eficaz. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y versículo 20 también leamos: ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y me gustaría que usted vea esto, el versículo 19, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La obra debía ejecutarse sin ningún tipo de error. Y la obra que se estaba ejecutando en la cruz era la obra redentora de toda la humanidad. Era una obra perfecta que no podía tener ningún tipo de contratiempo ni mancha alguna. Debía el cordero perfecto ser sacrificado para cargar sobre su muerte el pecado, el castigo que por el pecado había sido imputado a toda la humanidad por medio de Dios, y debía ser llevado y ejecutado de manera perfecta. Y el único que podía suplir y podía llevar nuestros pecados y podía ser el cordero perfecto, sin mancha, ese fue Cristo Jesús, porque era un hombre sin pecado, que no conoció pecado. En este momento Jesús reconoce que ya no solamente Él estaba sufriendo y estaba clamando al Padre, sino que reconoce que su obra había concluido. Y más allá de decir, wow, ya terminaron, ya está terminando la vida de Jesús, está en su agonía y está en su último momento, Jesús, no con lágrimas, sino con expresión de victoria, dice tetelestai, la obra ha terminado por completa y ha sido perfecta. La obra ha terminado por completa
ya ha sido perfectamente ejecutada, porque el Cordero perfecto estaba siendo ejecutado. El Cordero perfecto estaba pagando con su muerte, con el sacrificio, con el martirio, el castigo que nosotros nos merecíamos. Y en ese momento se estaba llegando ya a la cúspide y a la terminación de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. En este momento se estaba dando también la consumación de las profecías de la vida terrenal y primer venida de Cristo como hombre. En Juan, capítulo 5, Jesús declara lo siguiente en el versículo 39. Él dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él ya había expresado que las escrituras hablan de él. Desde Génesis a Apocalipsis, las escrituras hablan de un solo rey, hablan de un solo hombre perfecto que iba a redimir a la humanidad, que iba a poder conducirnos y poder hacer el puente para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, el único que podía darnos vida eterna. Y lo declara a través de un sinnúmero de figuras en la Biblia, de imágenes, de muchos ejemplos y de la vida de ciertos hombres que fueron abriendo camino para mostrar cuál era el carácter de Cristo y también cuál era la obra de Cristo Jesús. Y en ese momento estaba dándose por cumplida, dándose por terminada. No digo que ya no hubiesen profecías que debían cumplirse, porque luego debía cumplirse su resurrección y debían cumplirse muchas de las profecías que habían sido dadas en su segunda venida también. Pero en cuanto a su primer venida y en cuanto al cumplimiento del sacrificio perfecto en la cruz que había de salvar no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, del Mesías que iba a traer salvación, en ese momento la coronación del rey estaba por cumplirse. Y por eso él expresa: consumado es. La obra había llegado a su fin de forma perfecta, pero las profecías acerca del Mesías, acerca del Cordero que iba a morir perfecto, acerca del Rey que iba a ser coronado y ganado a la muerte, estaban cumpliéndose en ese momento y estaban dándose por terminadas. Es decir, habían estado por largo tiempo en duda acerca de cómo iban estas cosas a suceder, pero en ese momento ya estaban sucediendo de manera certera. La consumación de la victoria sobre Satanás y el pecado fue otra cosa que nos dice en esta palabra tetelestai. Si nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y quisiera que resalte estas palabras y las guarde en su mente y su corazón: para destruir por medio de la muerte de Cristo Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Asimismo, leemos en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y versículo 15, como habla de la victoria que tuvo Cristo Jesús en la cruz. Colosenses. Vamos a buscarlo. Colosenses. Capítulo 2. Por el momento ya lo busco. Colosenses. Ok, Colosenses capítulo 2, versículos de 13 al versículo 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: primera Juan capítulo 3. Ok, es primera de Juan capítulo 3. Perdón, es primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Me comí un 1 ahí. Es primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice: y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, las obras de Satanás. Vemos cómo la Biblia declara cuál fue la victoria de Cristo Jesús sobre Satanás y sobre el pecado. Vemos cómo queda públicamente expuesta el acta de decreto y la muerte en Cristo Jesús en la cruz, para luego dar paso a una victoria abrumadora de Cristo Jesús. Vemos cómo en la cruz, para muchos, fue el sinónimo de derrota. En la cruz encontramos cómo muchos declararon victoria porque creyeron que al morir Jesús, entonces Jesús había sido derrotado y ellos habían ganado. Hablo de la religión que predominaba en la época, hablo de aquellos que gobernaban en la época y que no querían a un Mesías de ese tipo, que no querían y no esperaban a un Mesías que librase su alma. Ya lo hemos tocado en mensajes anteriores. El pueblo judío estaba totalmente convencido de que el Mesías iba a librarlos de una situación política, de una situación económica que estaban pasando debido a la opresión que estaban teniendo por medio del Imperio Romano, y ellos esperaban un Mesías diferente. Y aunque ese Mesías ya estaba en medio de ellos no lo reconocieron como el Mesías y el Cordero Perfecto, sino que ellos lo mataron precisamente. Y entonces, cuando ellos creyeron que habían logrado una victoria, y lo que para Jesús estaba significando, según ellos, una derrota, vemos cómo espiritualmente, y la Biblia lo declara así, fue una victoria sobre Satanás. Realmente, aunque muchos creyeron que la victoria era para los que mataban a Jesús, la victoria, según las Escrituras, y las Escrituras narran la verdad, es que la victoria fue de Cristo Jesús sobre Satanás y sobre el pecado. Él despojó a Satanás, quien tenía en sus manos la muerte, y él venció en la cruz para despojar a Satanás del poder sobre la muerte. Y esto no significa entonces que ahora nosotros ya no muramos. Lo que significa entonces es que después de esa muerte que nosotros pudiésemos pasar, si Cristo no viene, entonces nosotros tenemos una esperanza de vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y esa muerte segunda, a la cual se narra que llegará con el juicio eterno, y que las Escrituras declaran que aquellos que no han puesto su fe en Cristo Jesús van a pasar una muerte segunda que tiene que ver con la expulsión de Satanás, los demonios y todos aquellos que han negado a Cristo Jesús como su Señor, y van a ser alojados en el infierno. Para ellos que hay esa muerte segunda, ya no hay esperanza de salvación, porque han negado a Cristo Jesús. Pero para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, esa muerte segunda ya no va a venir. Entonces ya la muerte para nosotros no se convierte o no es semejante a la muerte que es dada por medio de Dios por el castigo de nuestros pecados, sino que ahora la muerte para nosotros es el inicio de una vida espiritual con el Señor. Lo habíamos visto cuando analizábamos un poco de la promesa que Jesús le da al malhechor que había creído en él. Cuando el malhechor
exclama que se acuerde Cristo Jesús de Él en su reino venidero. Jesús le promete salvación, y no solamente eso, sino que le promete estar con Él. Y se lo declara en ese momento: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces nosotros debemos entender que en ese momento Cristo Jesús, al decir consumado es, se estaba consumiendo también la victoria de Cristo sobre Satanás y sobre el pecado, permitiéndonos a nosotros ya no estar esclavizados al pecado y permitiéndonos a nosotros ya no estar con el temor de lo que implicaba la muerte por nuestros pecados, porque al creer en Cristo Jesús y al Cristo morir en la cruz, y nosotros al creer en esa obra redentora, nosotros ahora en la muerte encontramos victoria, en la muerte encontramos esperanza de vida eterna, ya no encontramos entonces el castigo que era por nuestros pecados, porque Cristo ya lo sufrió. El pago total y completo estaba siendo pagado por el Cordero perfecto para poder reconciliarnos con Dios. Y con este versículo, termino esta expresión, Colosenses capítulo 1, versículos 20-22. Dice lo siguiente: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Otra cosa que se consumió y se pagó totalmente fue la paga a causa de nuestro pecado, lo que nos permite entonces que nosotros seamos libres para poder tener una relación con Dios y poder reconciliarnos con nuestro Padre y vivir y gozar de una relación íntima y perfecta con nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que por medio de su muerte, Jesucristo mismo nos reconcilia con Dios y tenemos esperanza de no solamente vernos como hijos que están lejos del Padre, el cual aspiran y esperan un día estar con su Señor cara a cara, sino que desde ahora, a través de la muerte de Cristo Jesús, ya podemos gozar a través de la oración y a través del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros, encontramos un precioso tiempo de refrigerio y de gozo en nuestros corazones al saber que estamos perdonados y que estamos en paz con el Señor, que ya dejamos de ser enemigos de Dios, que por medio de la obra de Cristo Jesús, ahora nosotros podemos ser encontrados como irreprensibles, como dice su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cargó nuestros pecados en la cruz y nos reconcilió con el Padre. Si pudiésemos resumir esta palabra, sería esta expresión de consumado es, esta palabra tetelestai, y en una palabra sería perfección, perfección. La obra perfecta ha culminado y Cristo Jesús, en otras palabras, está listo para morir. Y termino con esta última palabra de expresión donde Jesús al último nuevamente alza una oración al Padre diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ok, acá vemos cómo Jesucristo, luego de haber declarado que fue consumado, que fue terminado perfectamente su obra, entonces estaba a punto de morir. Y antes de morir, muchos dicen que fue la última expresión en el momento de morir, las Escrituras declaran que él eleva una oración al Padre y
así como voluntariamente se entregó al martirio de la cruz y voluntariamente, no forzado, fue a morir, a dar su vida por nosotros, también voluntariamente entrega su vida al Padre. Voluntariamente. Él decide encomendarse al Padre y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dicen lo siguiente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice que por eso Jesucristo expresa y dice que por eso lo ama a su Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, es decir, nadie le quita a él sin su voluntad su vida, sino que yo mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Y vemos cómo Jesucristo acá declara, y en su posición de hijo, él entrega no solamente su vida al martirio, sino que ahora entrega su vida y su espíritu a la voluntad del Padre. Y le entrega voluntariamente. Y desde ya, a mí lo que me llama la atención acá, y me gustaría que todos podamos reflexionar en esto, es el descanso que tuvo Jesús en el poder de Dios. Jesús descansa y tiene una confianza en el poder del Padre, en el poder de Dios, que sabía que solo por medio del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que habitaba en Cristo Jesús, le resucitaría. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 32, miren lo que dice. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 32. Dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó. A este Jesús resucitó Dios. Este Jesús fue el que resucitó por Dios. Y a mí lo que me impresiona de esto es cómo el salmista, cuando declara estas palabras, versículo 25 al 28, expresa cómo Jesucristo mismo descansa en el Padre. Y en el versículo 27 me gustaría que usted lo tome en consideración y lo subraye: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dando una expresión profética acerca de lo que iba a suceder de Cristo Jesús, y habla acerca de la resurrección. El versículo 31 lo dice claramente: habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es decir, Jesucristo, en su última expresión, dice: Padre, tus manos encomiendo mi espíritu.
descansando por completo en que Dios le iba a resucitar, de que la muerte no le iba a ganar, de que él sabía y él estaba convencido en su humanidad, a pesar del sufrimiento, a pesar de las burlas, a pesar de todo lo que ocurría a su alrededor, de que él iba a resucitar, como no solamente el salmista lo había declarado, sino también él mismo lo había enseñado, él mismo había prometido su resurrección, él mismo había declarado acerca que él iba a resucitar y iba a venir por segunda vez también. Sus palabras fueron una oración de descanso que los judíos exclamaban rutinariamente y que los hijos de Dios podemos también exclamar. Si usted no sabía, en el Salmo 31, acompáñenme este último versículo que vamos a leer el día de hoy, capítulo 31, versículo 5, era una expresión que era común entre los judíos, y era una expresión que muchos de ellos le exclamaban tal vez al acostarse o al descansar, y decían: en tu mano encomiendo mi espíritu. El Salmo capítulo 31, versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Y la primera línea la toma Jesús, y como un conocedor de la palabra las pronuncia, no precisamente haciendo, tal vez, como muchos dirán, imitando las palabras de los judíos de la época, porque no era solamente el hecho de repetir una frase que para ellos era conocida, sino el hecho de dar a entender qué significaba esa frase. Para muchos, tal vez era la última expresión de la noche, la última expresión antes de dormir, cuando estaban cómodos en su lecho de descanso, y tal vez para nosotros sea una expresión de descanso cuando nos vamos a dormir y decir: Señor, encomiendo mi vida a ti, Señor, gracias porque hoy me diste vida y bueno, mañana dependo de ti, gracias Señor, y encomiendo mi vida en tus manos. Sin embargo, para Jesucristo no era solamente el descanso porque mañana iba a levantarse para un nuevo día, era el descanso de su propia alma, porque había de segundos después venir la muerte sobre su vida. Y el descansar para nosotros ya no se vuelve solamente el hecho de poder cerrar nuestros ojos para dormir unas cuantas horas y volver a levantarnos. Esta expresión de descanso que da Jesús nos da, no solamente para Él, sino a nosotros, nos da un significado de descanso eterno, de descanso en que Dios tiene el poder para resucitar a Cristo Jesús y para resucitarnos a nosotros cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando nosotros estamos cerca de la muerte o conocemos que algún familiar va a morir, nos abrumamos con gran temor y miedo. Nos abrumamos con una serie de pensamientos de temor, de tristeza, y creo yo que es algo que nosotros estamos viviendo mucho más latente hoy en día. Muchas personas me han dicho: hermano, estos son los últimos tiempos, Cristo está por venir, deberíamos todos estar asustados, deberíamos todos estar abrumados, hay mucha gente que está muriendo sin Cristo. Y yo digo: sí, es verdad que de alguna manera nadie se esperaba tal vez este año que pudiésemos tener estas señales que lo único que hacen es declarar que Cristo viene pronto, y que pudiesen sentirse abrumados, asustados, temerosos. Pero yo veo a Cristo Jesús en su lecho de muerte, en la cruz, que Él encomienda su espíritu a su Padre y que descansa plenamente, con certeza y con seguridad en el poder del Espíritu que decía y que ya había sido escrito y que ya había sido estipulado. Era una promesa de parte de Dios, no solamente para Cristo, para toda la humanidad, y se declaraba en el universo entero de que Cristo iba a resucitar, que la muerte no lo iba a vencer. Entonces, para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, aquellos que hemos de imitar a Cristo Jesús, aquellos que hemos de descansar en la obra de Cristo Jesús, tenemos y deberíamos considerar esta frase como el descanso perfecto que nosotros podemos tener en el poder de Dios para una vida eterna, en el poder de Dios para la segunda venida de Cristo. Y a pesar de que existan terremotos, existan guerras, existan pandemias,
a pesar de que la muerte física toque a las puertas de nuestra casa, a pesar de que nosotros estemos abrumados por la manera en la que vayamos a morir, tal vez en martirio como Cristo Jesús, deberíamos saber y confiar en Dios y saber plenamente en que Él tiene el poder de la vida y Él tiene el poder también sobre la muerte. Cristo Jesús venció a Satanás, Cristo Jesús venció a la muerte. Por lo tanto, nosotros tenemos seguridad en cuanto a la vida eterna y en cuanto a que luego de una muerte física que nosotros pasemos, si es que Cristo no viene por su iglesia y nosotros nos toca pasar esa muerte física, entonces nosotros tenemos esperanza de que nuestro espíritu está en las manos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a descansar en las promesas de Dios, que nos dicen que la muerte, cuando llega a nuestras vidas, no es el final de todo esto. De que luego de eso, entonces tenemos seguridad como la que se le dio al ladrón que estaba al lado de Jesucristo. Y tenemos una seguridad profunda en que Cristo mismo nos ha prometido estar con nosotros hoy mismo en el lugar y las moradas de Dios, en el que la Biblia declara como paraíso o tercer cielo. Entonces nosotros tenemos que aprender de que estas expresiones de Cristo Jesús y las últimas que ya vimos el día de hoy no son expresiones sin ningún significado, son expresiones claras de quién es Cristo Jesús y de su obra en la cruz y de cómo nosotros nos enseñan a aprender a confiar en sus palabras, en sus promesas y en su obra perfecta. Amén. Para culminar, me gustaría que terminemos orando. Oremos al Señor y que nos permita, al escudriñar las Escrituras, poder tener un tiempo de meditación más profundo. Cada vez que leamos una promesa de Jesús, una expresión de Jesús, y podamos claramente conocer el carácter de Él y también aprendamos a descansar en esas promesas. Aprendamos no solamente a comprenderlas, sino a descansar en que son reales y que Dios nos las ha dejado allí solamente para que nosotros digamos, yo sé esto, yo sé aquello, yo sí conozco a Dios, sino que en el momento más crucial de nuestras vidas, que tal vez sea el último segundo de nuestra vida y estemos a punto de morir, entonces nosotros podamos descansar en sus promesas, descansar en su poder, descansar en que Él es perfecto y que Cristo Jesús nos ha declarado inocentes por medio de su muerte en la cruz. Vamos a orar. Les invito a que podamos orar.